Un saludo para todas las almas que están conectadas con este canal y que tienen la oportunidad de observar en este canal la exposición que voy a hacer acerca de algo que se menciona habitualmente, que es el gnosticismo. Entonces voy a plantear lo que la enciclopedia libre de las enseñanzas de los maestros ascendidos plantea con relación a lo que es el gnosticismo. El gnosticismo es un término usado para describir a un grupo diverso de sectas dentro del cristianismo que florecieron en el siglo segundo de nuestra era, antes de que el canon, es decir, el conjunto de libros que hoy constituyen la Biblia, la doctrina y los credos de la Iglesia, fueran solidificados. Los gnósticos afirmaban poseer una enseñanza avanzada que les había sido transmitida en secreto por el Señor Jesús y su círculo cercano de discípulos. Algunos gnósticos ofrecieron una visión radicalmente diferente del papel y la misión de Jesús que la de los eclesiásticos de su tiempo, debido a que las enseñanzas de los gnósticos desafiaban la unidad de la creciente Iglesia Católica Universal, la enseñanza considerada como la correcta, como la ortodoxa. Los líderes de la Iglesia prohibieron, suprimieron y casi totalmente destruyeron sus escrituras. Veamos los orígenes de esta enseñanza y de esta tendencia del gnosticismo. Los eruditos creen que los orígenes del gnosticismo pueden ser incluso precristianos, porque las varias corrientes de pensamiento gnóstico reflejan tendencias filosóficas helénicas de la península griega, orientales, iraníes y egipcias, incluyendo las enseñanzas de el místico Hermes Trimegisto. Entre los gnósticos cristianos había una diversidad de opiniones y estilos de vida. Algunos eran estrictamente ascéticos, otros eran acusados de ser moralmente licenciosos, pero en general compartían una creencia común de que el medio para la salvación era a través de la gnosis, es decir, del conocimiento profundo. Esta gnosis no era un saber intelectual o racional contenido en libros, sino un conocimiento de uno mismo, de Dios y del mundo, y un entendimiento de su relación entre sí, la relación entre el alma y la presencia de Dios como un saber vivencial nacido de la experiencia vital. Los gnósticos se consideraban a sí mismos guardianes de las enseñanzas internas de Jesús el Cristo, transmitidas a ellos por sus discípulos. También creían que después de la resurrección de Jesús, Él continuó revelando misterios espirituales superiores, no solo a los apóstoles y discípulos escogidos, sino a todos los que serían vivificados por su mensaje y misión. Afirmaban que esta revelación progresiva se transmitía a través de visiones, sueños o comunicación directa con la persona de Cristo a través de apariciones que pudiera hacer el Señor Jesús el Cristo. Los gnósticos escribieron estas enseñanzas como colecciones de dichos, parábolas y proverbios. También hicieron exhortaciones o sermones, interpretaciones de las escrituras, historias o diálogos entre Jesús y algunos de sus discípulos. Los diálogos, frecuentemente escritos en el nombre de un discípulo o de una figura bíblica, no necesariamente incluían las palabras del mismo discípulo, sino que eran escritos, por ejemplo, en el espíritu de Felipe, es decir, de la manera como Felipe hubiese podido entender, procesar o decir las cosas.
de Juan, el espíritu de Juan o el espíritu de María Magdalena, como una continuación de su experiencia original de comunión con el Maestro. Según lo que los eruditos modernos han podido reconstruir, la atmósfera en la cual la mayoría de estos escritos fueron producidos era una de conflicto interno y diversidad dentro de la iglesia. Estamos hablando aquí de la iglesia primitiva. Aunque la historia ha marcado a los gnósticos como herejes, al principio ellos eran plenamente parte de la comunidad cristiana emergente a lo largo y ancho del mar Mediterráneo, ofreciendo al cuerpo mayor de cristianos una interpretación y comprensión más elevada de la enseñanza del Señor. Miremos ahora cómo fue que se dio la supresión del gnosticismo. En cierto momento, cuando las enseñanzas de los gnósticos comenzaron a ganar popularidad, algunos eclesiásticos, es decir, pastores de la iglesia, es decir, los obispos, decidieron que la versión gnóstica de la enseñanza y práctica cristiana no era válida o no era exacta. Estos eclesiásticos, cuyo objetivo era consolidar la autoridad y el poder y al mismo tiempo estabilizar la tradición cristiana en un conjunto unificado y codificado de creencias, denunciaron los escritos gnósticos como falsificaciones blasfemas y los desafiaron en extensas refutaciones. Aquí vale la pena recalcar que dentro de las enseñanzas gnósticas estaba el hecho de decir que el alma humana, el alma, que era una proyección de Dios, que tenía un carácter divino, tenía la posibilidad de entrar en contacto directo con Dios. Y claro, dentro de las creencias que se fueron estableciendo en la naciente iglesia, empezaron a aparecer supuestos intermediadores a través de una jerarquía que encabezaban los obispos, es decir, los pastores de las comunidades eclesiales, valga la redundancia, porque comunidad y eclesial es lo mismo, que se estaban formando en los distintos lugares a lo largo de los pueblos en el mar Mediterráneo. Y entonces ellos querían mantener un poder de ser intermediadores de la relación de las almas de los fieles con respecto a Dios, y que ellos eran los encargados de hacerlo. Y al señalar los gnósticos que el alma podía entrar en contacto directo con Dios, era un desafío a la autoridad de la jerarquía eclesiástica. Para el siglo IV, el liderazgo eclesiástico había obtenido suficiente poder para anular la alternativa gnóstica. Expulsaron a los gnósticos de la iglesia como herejes y quemaron sus obras. Estas medidas fueron en gran parte exitosas y muy poco de la prolífica literatura producida por los gnósticos ha sobrevivido hasta el presente. Hasta finales del siglo XIX se tenía que depender únicamente de informes de segunda mano de las enseñanzas gnósticas preservadas en los escritos de sus enemigos, es decir, de lo que contenía la jerarquía de la Iglesia Católica en todo lo que hoy ya sabemos que hay en la Biblioteca Vaticana. Miremos los textos gnósticos, algunos elementos. Los dos primeros manuscritos gnósticos originales, uno llamado el Códice Askebiano y el segundo, el Códice Bruciano, fueron adquiridos en realidad por dos coleccionistas británicos en el siglo XVIII. Pero estos documentos raros y preciosos permanecieron sin traducir, el primero por unos 80 años y el segundo por 120 años. Algunas de las enseñanzas perdidas de los gnósticos fueron descubiertas en 1945, cuando un campesino árabe accidentalmente descubrió y rompió una vasija de barro que contenía 13 libros de papiro encuadernados en cuero. Estos manuscritos antiguos, que representaban 52 textos individuales, casi todos ellos previamente desconocidos, fueron descubiertos cerca de un lugar de Egipto llamado Nag Hammadi, que era una aldea localizada a unas 60 millas, llamémoslo así, como 80, 90 kilómetros al norte
de la ciudad de Luxor en Egipto a lo largo del río Nilo. Eran traducciones coptas de la iglesia copta, que fue una de las primeras iglesias cristianas hacia el sur de lo que hoy es Egipto y el norte de Sudán, realizadas alrededor del año 350 después de Cristo, derivadas de textos griegos originales que pueden datar hasta del primer siglo o de la parte temprana del siglo segundo. Algunos eruditos han especulado que un monje de un monasterio cercano escondió los manuscritos que se encontraron en Nag Hammadi porque eran pues manuscritos gnósticos prohibidos, y lo hizo en la vasija hacia alrededor del año 400 después de Cristo. Esto para prevenir que fueran destruidos. Miremos algunos aspectos de las creencias gnósticas que con lo que yo voy a decir acá no se agotan, es muchísimo más extenso. Aunque en un sentido el objetivo del gnóstico era la gnosis, es decir, el conocimiento, obtenemos una comprensión más elevada de hacia dónde apuntan sus miras a partir de uno de los primeros traductores y autoridades en el conocimiento del gnosticismo, como G.R.S. Mead. Mead explica que uno de los documentos existentes más antiguos de los gnósticos declara expresamente que la gnosis no es el fin, es el comienzo del camino. Es decir, que el conocimiento interno, que es la gnosis, no es el fin último del gnosticismo, sino que es el comienzo del camino de retorno del alma a Dios. El fin es Dios, el camino y la meta hacia Dios. Y de ahí que los gnósticos serían aquellos que usaban la gnosis como el medio para poner sus pies en el camino hacia Dios. Ellos se esforzaban por el conocimiento de Dios, la ciencia de las realidades, la gnosis de las cosas que son, el conocimiento de las cosas que son. La sabiduría era su meta, las cosas sagradas de la vida era su estudio. El padre de la iglesia del siglo III, Hipólito, escribió que el deseo del gnóstico era no más llegar a ser. En otras palabras, su objetivo era la libertad del ciclo del renacimiento, entiéndase, la ascensión, de la cual hemos hablado muchas veces en este canal. Los gnósticos anhelaban trascender este mundo transitorio de obscuridad y ascender de nuevo a su hogar nativo de luz. Juan escribió en su primera epístola: y sabemos que somos de Dios, y el mundo entero yace en maldad. Eso no significa que los gnósticos no vieran la belleza de Dios en esta vida o en este mundo. No significa que no fueran personas felices y alegres. Esta es una descripción del llamado samsara, como se dice en Oriente, es decir, del velo de ilusión, del maya que describen los textos antiguos de la India. La ilusión entonces se convierte en el juego de la Madre Divina por medio del cual somos probados. ¿Y por qué se dice de la Madre Divina? Porque toda esa prueba que tiene el alma se hace en el templo de la materia, de la mater, de la matrix, de la madre, que es esta creación. Miremos el concepto del oro en el barro como parte de esa enseñanza gnóstica. Esta yuxtaposición de los elementos entre luz y oscuridad se capta en una imagen gnóstica fundamental, que sería la noción del oro metido dentro del barro. El padre de la iglesia griega, Ireneo, dejó un registro de lo que los gnósticos querían decir con este símbolo del oro dentro del barro. El oro, cuando es sumergido en la inmundicia, no pierde por eso su belleza, sino que conserva sus cualidades nativas, no teniendo la inmundicia poder de dañar el oro. El profesor Werner Forster explica en su libro Gnosis que la imagen del oro implica que el yo, en el nombre de Dios, el yo es el yo real, que podríamos decir la presencia yo soy, al que alude pertenece la esfera de Dios,
Quizás el oro aún deba ser purificado, pero ahí ya se referiría al alma. El elemento divino aún debe ser entrenado, pero el fin es seguro, la esfera de lo divino. El barro es el mundo, es ante todo el cuerpo que con sus deseos sensuales arrastra al hombre hacia abajo y mantiene al yo, aquí se referiría al alma, en esclavitud. Así, oímos con frecuencia en la gnosis la admonición de liberarse de las pasiones, porque las pasiones forman una cárcel que nos ata a este mundo o dentro de este mundo. En la obra gnóstica titulada El primer Apocalipsis de Santiago, Santiago el justo le dice a Jesús: descendiste a una gran ignorancia, pero no has sido mancillado por nada en ella, porque descendiste a una gran falta de mente y tu recuerdo permaneció. Caminaste en el barro y tus vestiduras no fueron ensuciadas, y no has sido sepultado en su inmundicia, y no has sido atrapado. Ahí se está refiriendo a ese carácter prístino y llamemos dorado de lo que es la mente del Cristo que habitaba en Jesús, y que nada de este mundo la podía contaminar. El tema del origen divino del alma se repite a lo largo de la literatura gnóstica. El teólogo griego Clemente de Alejandría cita al poeta y maestro gnóstico del siglo II, Valentín, diciendo en una homilía: ustedes son originalmente inmortales e hijos de la vida eterna, y han querido distribuir la muerte entre ustedes para que puedan consumirla y destruirla. Examinemos otro elemento de la enseñanza gnóstica, el estado del olvido. Los gnósticos creían que es la naturaleza del alma atrapada en el barro de este mundo olvidar su origen divino. A eso se refiere el estado del olvido. Ellos describían este estado como somnolencia, embriaguez o ignorancia. ¿Qué entonces podría despertar el alma? Es la llamada. Y en ese sentido, Werner Forster dice que los gnósticos enseñaban que la llamada alcanza al hombre ni en el pensamiento racional ni en una experiencia que elimine el pensamiento. El hombre siente que es encontrado por algo que yace dentro de él, aunque ciertamente sepultado dentro de su interior. No es nada nuevo, sino más bien lo antiguo, que solo necesita ser recordado. Es como una nota que suena a lo lejos, que uno oye con el oído interior, que golpea una cuerda resonante en su corazón. Y si se dan cuenta, no es nada intelectual, no es nada que tenga que ver con la mente externa. Es un asunto de orden intuitivo. Y ahí yo me atrevo a señalar, es ese llamado de la conciencia del Cristo, esa voz de la conciencia que te dice que tú eres de otro lugar, que tu reino no es de este mundo. En la teología gnóstica, el instrumento de la llamada usualmente aparece en la figura de un redentor. En el gnosticismo cristiano, pues se entiende que es el Señor Jesús el Cristo quien hace sonar la llamada y trae el poder liberador de la gnosis. Este concepto también se encuentra en el Nuevo Testamento, que registra a Jesús diciendo: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. El Evangelio de la Verdad describe el poder impulsor de la llamada, así como el poder de la gnosis para romper el manto de la ignorancia que mantiene al alma en su dominio. Y aquí vale decir que entonces, si uno tiene conocimiento, este es de arriba. Si es llamado, oye, responde y se vuelve hacia aquel que lo está llamando y, por supuesto, asciende hacia él. Sabe de qué manera es llamado. Teniendo conocimiento, hace la voluntad de aquel que lo llamó, desea serle agradable, recibe descanso. El que ha de tener conocimiento de esta manera sabe de dónde viene y a dónde va. Cuando el Padre es conocido, desde ese momento la deficiencia ya no existirá.
Y esto lo hemos dicho varias veces en muchos de los videos de este canal. Cuando el alma tiene la posibilidad de entrar en contacto con el Cristo y a través del Cristo con la presencia yo soy y saber la acción de la presencia yo soy del Cristo en la vida de el alma nuestra, eso ya no se pierde, esa conexión no se pierde. Y allí encontramos alivio, ternura, amor, fortaleza, compasión y toda virtud divina que se pueda expresar en el medio material. Así como con la ignorancia de una persona cuando llega a tener conocimiento, su ignorancia se desvanece por sí misma, como la oscuridad se desvanece cuando aparece la luz, y así también la deficiencia se desvanece en la perfección. Es dentro de la unidad que cada uno se alcanzará a sí mismo. Dentro del conocimiento se purificará de la multiplicidad hacia la unidad. De esa multiplicidad de los distintos yoes de la personalidad externa que tienen que ver con la acción diaria del mundo hacia la unidad del principio de la conciencia del Cristo y de la presencia yo soy el que yo soy. Aquietando la mente, aquietando las emociones, aquietando incluso el cuerpo físico para dejar que simplemente la presencia yo soy y el Cristo sean quienes dominen el quehacer del alma. Y en esa medida el alma, al tener esa conexión, tomará las decisiones apropiadas en cada reto o prueba de la vida en su vida cotidiana. De esta manera se va consumiendo la materia dentro de sí mismo como fuego. Y ya sabemos que ese fuego se está refiriendo al Espíritu Santo, que es el dador de vida y que actúa en términos de 7 fuegos principales que tienen que ver con los 7 rayos, que tienen que ver con la pureza, la abundancia, la sabiduría, la misericordia, el ministerio de Dios, la disciplina, la fe, la transmutación o la alquimia. Entonces, en este sentido, al entrar en la materia como fuego, la oscuridad empieza por la luz misma del fuego del Espíritu Santo, pues a desaparecer, a transformarse en vida. Miremos ahora la confrontación entre la ortodoxia de la Iglesia Católica original de los primeros siglos con el gnosticismo. ¿Por qué eran los gnósticos una amenaza tan grande para la Iglesia Católica Ortodoxa de los primeros siglos del cristianismo? El espíritu independiente y librepensador de los gnósticos desafiaba la misma estructura y definición de la Iglesia. Los eclesiásticos demandaban lealtad al credo de la Iglesia. Recuerden, el credo se dio hacia el siglo IV después de Cristo, porque el emperador Constantino reunió a una tercera parte de los obispos de las iglesias a lo largo y ancho del mar Mediterráneo, y con ellos estableció la oficialidad de la Iglesia Cristiana Universal, es decir, del catolicismo, como iglesia, como credo, como religión del Imperio Romano, con el propósito de mantener unificada la unidad del imperio. Y entonces, esos eclesiásticos ortodoxos demandaron la lealtad al credo de la Iglesia que se estableció allí, ese que dice: creo en Dios Padre Todopoderoso, principio y fin de todas las cosas, etcétera, etcétera. También la obediencia a los rituales, a las escrituras y al clero. Ellos afirmaban que Dios era accesible solo a través de la mediación de los presbíteros y de los obispos, pero los gnósticos creían que tenían acceso directo al Cristo, como lo señalé hace un rato, al Cristo vivo, es decir, a la mente divina mediante la chispa divina interior, que en este caso estamos hablando nada menos que de la llama trina, esa llama que está en el núcleo del corazón y que es la que permite que el alma reconozca su divinidad y se pueda conectar con el Cristo,
con la mente divina y que no necesitaban, decían los gnósticos, un mediador en la persona de un obispo, de un ser externo. En ese sentido, ustedes se darán cuenta que las enseñanzas de los maestros ascendidos están en consonancia con aquellas enseñanzas de los gnósticos. En lugar de del poder redentor de la gnosis, los oponentes cristianos de los gnósticos enfatizaban la fe en la escritura y la aceptación incuestionable de los misterios divinos, que no habían que intentar resolverlos. Tertuliano, un padre latino de la Iglesia, nombró la llamada sed de conocimiento en una lista de los llamados vicios que no deberían tener los cristianos, sino que simplemente deberían creer lo que las jerarquías decían que era lo que había que creer. Según Ireneo y otros líderes de la Iglesia, los criterios para la membresía en la Iglesia eran signos visibles y simples. ¿Estás bautizado? ¿Crees en el credo? ¿Obedeces a los obispos? Los cristianos gnósticos, sin embargo, a menudo insistían en el criterio de la madurez espiritual, donde el alma por sí misma podía entrar en contacto con la presencia de Dios. Resumiendo, el punto de vista gnóstico sobre la cuestión del conocimiento por encima de la fe ciega lleva a que Elaine Pagels, una escritura, dice en los evangelios, en su obra Los Evangelios Gnósticos, los cristianos no iniciados creen en Cristo como aquel que los salvaría del pecado, en quien creen que había resucitado corporalmente entre los muertos. Lo aceptaban por fe, pero sin comprender el misterio de su naturaleza o la de ellos mismos. Pero esto es lo que sucede aún hoy con muchos creyentes cristianos de las distintas iglesias del mundo. Y continúa, pero aquellos que habían avanzado hasta recibir la gnosis, el conocimiento interno, habían llegado a reconocer a Cristo como el enviado del Padre de la verdad, tal como hemos dicho aquí en las enseñanzas de los maestros ascendidos. Cristo como la mente divina que encarnó en Jesús y que puede encarnar en nosotros, que nos permite entrar en contacto con el Padre y tener acceso a la sabiduría divina que nos conduce a tomar las mejores decisiones para enfrentar todos los vaivenes de la vida y con ello adquirir la automaestría del alma. Y, por supuesto, al reconocer a Cristo como el enviado del Padre de la verdad, cuya venida le reveló que su propia naturaleza era idéntica a la suya y a la de Dios, de que el alma tenía la misma identidad que el Cristo en Jesús y que la del Padre universal, el Padre, Dios Padre, en el principio masculino, pero también Dios Madre en el principio femenino, aunque la Iglesia en los primeros tiempos fue netamente patriarcal. El Evangelio de Felipe describe el proceso de transformación y llama al que ha alcanzado la gnosis ya no un cristiano, sino un Cristo. ¿Por qué? Porque es que el alma se funde con la mente del Cristo. Y al ser un Cristo, ahí se ve que el Evangelio de Felipe es supremamente sabio al señalar eso. Porque es parte del proceso de transformación de esa alquimia en la cual el alma, alcanzando la automaestría, se vuelve una con la mente divina. Es decir, ya no es un cristiano, no es un seguidor del Cristo en Jesús, sino que se convierte en un Cristo. Porque la mente crística actúa en él, guiando el alma para las decisiones que tiene que tomar en este mundo. Y se vuelve una antorcha, es un ejemplo para con los demás. Dice, viste algo de ese lugar y te convertiste en esas cosas. Viste al Espíritu, te convertiste en ese Espíritu. Viste a Cristo, te convertiste en Cristo. Viste al Padre, te convertirás en Padre. Así, en este lugar, ves todo y no te ves a ti mismo, pero en aquel lugar sí te ves a ti mismo. Y lo que ves, en ello te convertirás. La afirmación de los gnósticos escribió G.R.S. Mead en la obra Fragmentos de una fe olvidada, era que un hombre podía perfeccionarse a tal punto que se convirtiera en un trabajador consciente con el logos,
¿Y qué es el logos? Es la palabra viviente, es el mismo Cristo o mente divina. Todos aquellos que lo hacían se convertían en Cristos y como tales eran salvadores. Miremos ahora algunos elementos de significado de estas enseñanzas del gnosticismo. La maestra ascendida Lady Teresa de Lisieux comenta sobre el significado de las enseñanzas de los gnósticos. El gnosticismo ha sido descubierto en esta biblioteca en una vasija, recuerden, Nag Hammadi, en Nag Hammadi en el año de 1945, y ciertamente no es la palabra final, ciertamente no es la doctrina perfeccionada, pero los elementos dentro de él revelan claramente aquello que fue prohibido como herejía por los padres de la iglesia, y al prohibir esta verdadera enseñanza de Jesús, ellos han negado la doctrina de nuestro Señor a todos los fieles durante estos 1700 años o más. Sepan entonces, queridos amigos, que Cristo en verdad hace mucho tiempo fue expulsado de esta iglesia, y que Cristo, es decir, la mente divina, reside únicamente en los corazones puros de aquellos que están dentro de ella. Y algunos de esos corazones puros han ascendido a la posición de papa y alto cargo, y algunos han sido humildes sin ninguna estatura en particular. Por lo tanto, ellos en sus corazones de fuego, más que a través de una organización o una doctrina, han mantenido viva la verdadera presencia de Jesús en la tierra y coincidencialmente dentro de la iglesia. Es decir, en últimas, la iglesia expulsó a Cristo a través de la declaración de herejía del gnosticismo. Sin embargo, dentro de la misma iglesia se mantienen algunas almas que conciben esta enseñanza de la doctrina gnóstica en su práctica religiosa. Y indudablemente, pues, lo hacen en secreto, y ellos constituyen en los representantes sinceros de la presencia de Cristo dentro de la iglesia ortodoxa, en este caso la enseñanza supuestamente ortodoxa que constituye la iglesia católica. Habrá que decir que en otras denominaciones del cristianismo, que hay más de 600, 700 denominaciones distintas, habrá almas, habrá corazones en los cuales la presencia de la mente divina está. Por eso la iglesia de Cristo, es decir, la congregación de los hijos de Dios que están conectados con la presencia del Santo Ser Crístico y la presencia de Yo Soy, están distribuidas dentro de distintas denominaciones. Porque es ante todo, recuerden ustedes, la vinculación personal del alma con la presencia de Dios a través de Cristo. Esto sería básicamente lo que quería comentarles con respecto a la enseñanza del gnosticismo. Les agradezco su amable atención y espero que sea de utilidad esta disertación, y será hasta una nueva oportunidad. Bendiciones para todos.